Hola amigos, estoy de nuevo con ustedes en este segundo capítulo de esta serie dedicada a la vocación a vivir en familia. Si recuerdan, les hablaba en el capítulo de la semana pasada, en el primer capítulo de la serie, que era una especie de introducción, en primer lugar que la familia vivir en familia es una llamada a vivir también la vocación común a la santidad. Es decir, a vivir la vocación al amor, porque esa vocación es la que el Señor ha puesto en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Les decía que el problema del amor es que generalmente lo confundimos con algo que es un elemento del amor, el sentimiento, que por lo tanto teníamos que aprender a amar como Cristo nos ha enseñado a amar, con un amor cristiano. Y les daba a ustedes la semana pasada 7 puntos, 7 características que tiene que tener necesariamente el amor cristiano y que van a completar, van a enriquecer el amor humano, un amor religioso, es decir, un amor motivado por el Señor, y eso es importantísimo para darnos estabilidad en la vida, un amor de obras, un amor capaz de amar a todos y no solamente a aquellos que te caen bien y cuando te caen bien, un amor que empiece el primero a hacer las cosas cuando se ve que hay que hacerlas, por ejemplo, a dar el paso hacia la reconciliación, un amor que aprenda también a olvidar el pasado, o por lo menos a intentar pasar la página para no ser esclavo de lo que en el pasado ha ocurrido, un amor capaz de perdonar y de pedir perdón, y por último, la 7ª característica, no digo que por eso sea la menos importante, un amor que nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, para entenderle, para poder amarle como necesita ser amado. Y les decía que al final esta llamada a vivir en familia, esta vocación a la familia, también por ser una vocación cristiana y por ser una vocación de imitación de Jesús, tiene que ser una vocación que incluya el elemento sacrificio, el elemento generosidad, que incluya la cruz. Y aunque de este tema hablaré con un poquito más de detenimiento en otro de los programas, quiero recordarlo ahora, porque creo que es uno de los problemas principales, junto con la ausencia de motivación espiritual. Nos olvidamos de que no se puede ser seguidor de Cristo sin aceptar la cruz, sin aceptar los problemas, sin aceptar que en la vida hay dificultades, que lo normal en la vida, y de una forma particular para un cristiano, es tener problemas, que no significa que tengas que tener siempre problemas, pero que lo normal en la vida es tener problemas. Bien, hasta aquí un poco la introducción de la semana pasada y la introducción a este capítulo de hoy. Pero quisiera hoy dar un paso más hablándoles a ustedes de las características que tiene que tener una familia cristiana. Sí, la semana pasada les decía las características que tiene que tener el amor cristiano, por tanto el amor como ingrediente de la respuesta que da el cristiano al Señor dentro de la familia. Hoy me gustaría hablarles a ustedes de las características que tiene que tener una familia cristiana. Y bueno, pues yo creo que vienen, aunque después de una breve pausa se las delimitaré concretamente, habría que decir ahora que ante todo una familia cristiana tiene que ser, por un lado, una familia, y por otro lado tiene que ser cristiana, es decir, hay un elemento propio de la naturaleza humana, tiene que tener las características propias de una familia, pero no es o no debería de ser igual una familia cristiana que una familia de ateos o una familia de budistas, bueno, tiene que tener algunas características propias, características específicas. Y si tuviera que resumirlas, después les diré los 5 puntos, las 5 notas características, ¿verdad? Tuviera que resumirlas, diría que tiene que venir marcada por la palabra, el concepto madurez, el concepto equilibrio. Una familia cristiana es una familia que tiene que vivir una serie de puntos, una serie de notas, con madurez, con equilibrio, y que vamos a ver después cuáles van a ser esos puntos, esas características propias de una familia cristiana. Hacemos una breve pausa y vengo enseguida. Hasta ahora mismo. Bien, les decía a ustedes hace un momento que una familia cristiana tiene que estar caracterizada por algunos puntos, y quisiera dárselos, porque a veces no hacemos las cosas porque no tenemos las ideas suficientemente claras, ¿no? Creo que una familia cristiana tiene que estar caracterizada, por ejemplo, por
tener en ella los elementos propios del amor humano, pero también del amor cristiano que les he dicho antes. ¿Cuáles serían los elementos propios del amor humano? Por ejemplo, el sentimiento, ¿no? Y si el sentimiento no está, pues entonces tienes tu salvavidas, tu flotador que te ayuda cuando el sentimiento no está, que vendría a ser el amor cristiano. Otra característica propia del amor humano, y me parece que está escrita en la naturaleza humana, aunque viene reflejada de una manera magistral en los mandamientos de Moisés, esa especie de ética natural que Moisés refleja genialmente en los 10 mandamientos, pues sería la idea de no hacer el mal, no hacer el mal, o, dicho de otra manera, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No le hagas a tus padres lo que no te gustaría que te hicieran a ti tus hijos el día de mañana. No le hagas a tu esposa lo que no te gustaría que tu esposa te hiciera a ti. ¿A ti te gustaría que tu esposa te engañara con otro hombre? No le hagas a tu esposa lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No le hagas a tus hijos lo que no te gustaría que te hubieran hecho a ti tus padres, ¿no? Es decir, primera característica, por lo tanto, del amor humano vendría a ser, por un lado, el elemento sentimental, que es importante, pero que no puede ser identificado sin más con el amor, como les dije en el programa anterior, y después, no hagas el mal. O dicho de otra manera, la llamada regla de oro de la antigua ética, que también Jesús se hace eco de ella en el Evangelio, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Este vendría a ser un breve resumen del amor humano. ¿Cuál sería el amor cristiano? Sí, el amor humano es no hagas el mal, digamos, la ley ética más básica puesta por el Señor en el corazón de todos los hombres vendría a ser esta: no hagas el mal, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. El amor cristiano sería: haz el bien, no te conformes con no hacer el mal, haz el bien, y haz el bien imitando a Cristo. Y ahí es donde habría que introducir esos 7 puntos que les di a ustedes en el programa anterior. Por lo tanto, primera característica típica de una familia cristiana sería tener unas dosis suficientes de amor humano y después unas dosis suficientes de amor cristiano, un amor religioso, un amor que perdona, un amor que se pone en la piel del otro para darle lo que el otro necesita, etc. Bueno, primer punto, por lo tanto, amor humano y amor cristiano. Segundo punto, una familia cristiana tiene que ser una familia donde se viva la unidad, pero a la vez donde se viva el respeto a las legítimas diferencias, a imitación de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es la familia de Dios. Cristo nos enseña cómo se vive en el cielo, y en el cielo se vive en familia. Hay un solo Dios, pero son 3 personas distintas. Y nosotros, que tenemos que vivir en la tierra como en el cielo, según rezamos en el Padre Nuestro, tenemos que intentar imitar a la familia trinitaria, a la Santísima Trinidad. Y allí se vive la unidad. Por lo tanto, la unidad es un valor a tener en cuenta en la familia, un valor muy importante. Y con mucha frecuencia, cuando desaparece la lucha por la unidad, la familia se convierte en una pensión barata, donde cada uno hace lo que le da la gana, entra y sale, vive, y la única norma, si es que se cumple, es no le hagas daño al otro. Vive lo que quieras, pero sin meterte en la vida del otro. Eso no puede ser así. Ahora bien, la unidad puede convertirse en uniformidad. Y eso tampoco es típico de una familia cristiana. No se trata de que todos seamos iguales, pensemos igual, actuemos igual. Unidad no es uniformidad. Por eso la unidad va compensada, equilibrada, con el respeto a las legítimas diferencias. El Padre en la Santísima Trinidad no quiere que el Hijo sea como Él. El Padre está contento de que el Hijo sea el Hijo. No quiere una copia de Él. En ese caso, el Hijo o el Espíritu Santo habrían dejado de ser ellos mismos. El hecho de que el otro sea distinto es un don para ti. Es una riqueza. El hecho de que haya hombre y mujer es una riqueza para ambos. El hecho de que los hijos sean de una edad distinta de los padres es una riqueza para ambos. No pretendas que tus hijos con 16 años piensen como tú, sientan como tú. Es imposible, porque tú tampoco pensabas ni sentías cuando tenías 16 años como pensaban y sentían tus padres. Por lo tanto, esta característica debería de formar parte de manera esencial de una familia cristiana. Y tendríamos que ir aprendiendo, sobre todo en el noviazgo, ¿verdad?, a vivir esto: unidad y respeto a las legítimas diferencias. La unidad es un valor por el cual hay que luchar, es un gran valor, pero a la vez hay que saber respetar aquellas cosas
en las cuales el otro tiene derecho a ser distinto de ti, porque esa diferencia es un enriquecimiento para ti, igual que tu diferencia es un enriquecimiento para el otro. Un tercer punto de estas notas típicas de una familia cristiana tendría que ser la apertura. Es decir, una familia cristiana tiene que ser una familia abierta a la realidad que hay fuera de las paredes de su hogar, por ejemplo, en primer lugar, al resto de la familia. Me refiero a los abuelos de una manera particular, pero también a otros, a los tíos, a los primos. Una familia cristiana no es una familia encerrada en sí misma, compuesta únicamente por papá, mamá y los hijos. También forman parte de la familia los abuelos, por ejemplo, que son una parte esencial, importantísima de la familia. También los hermanos, me refiero a los hermanos de los padres, de lo que llamamos los tíos, ¿no? Los primos, ¿no? Pero también tiene que estar abierta a lo que pasa en el resto del mundo, a lo que pasa a la hora de ver la televisión y lo que sucede en otras partes, en otros países o dentro de tu propio país. Y esto tiene que tener unas consecuencias económicas a las que después me referiré en otro de los puntos. Ahora bien, esta familia abierta no puede ser una plaza pública donde todo el mundo entra y sale, hace lo que quiere. Tiene que tener también una unidad interior, una consistencia, una cohesión interior, porque si no se deshace. Por eso les decía antes que la nota que creo yo que debe ser más típica de todas estas características es el equilibrio. Tenemos que encontrar el equilibrio entre la apertura de la familia y la intimidad en su interior, que si no, insisto, no podemos vivir como si siempre estuviéramos pendientes de los de fuera sin tener un tiempo para nosotros mismos. Una cuarta característica que debería de ser típica de las familias cristianas es la capacidad de ser generosos con aquellos que están a nuestro alrededor. Esta generosidad, por ejemplo, manifestada en el tiempo o manifestada en la limosna, esta generosidad debería de ser propia de las familias cristianas. Y yo creo que lo es, por lo menos de muchas familias cristianas. Educar a los hijos o al cónyuge a veces, ¿verdad?, en la generosidad debería de ser una nota característica de una familia cristiana. Ahora bien, del mismo modo que en esa apertura a los problemas de otras familias que les decía antes, hay que actuar con equilibrio, también en esta generosidad hay que actuar con equilibrio, porque el papá, la mamá, por muy buenos cristianos que quieran ser, no pueden olvidar que tienen a sus hijos y que tienen que atender a sus hijos y tener una prudente reserva pensando en el bien suyo y de sus hijos. Ahora, esa prudente reserva no puede ser tan prudente que te olvides del deber de la solidaridad, del deber de la generosidad hacia aquellos otros que no tienen nada o que están pasando una situación más difícil. Muchísimas veces la cuestión se puede resolver a base de un poco más de austeridad de vida. San Pablo decía que no se trataba de ser generosos a base de pasar uno necesidad, sino de reducir los gastos que uno puede reducir para compartirlos con aquellos que tienen menos. Una familia abierta, una familia generosa son dos notas típicas de una familia cristiana. Y por último, la quinta nota vendría a ser la de que la familia tiene que convertirse realmente en una iglesia doméstica. O dicho de otra forma, la familia tiene que ser evangelizadora. Y creo que esto que fue así en los inicios, ¿verdad?, de una forma especial tiene que ser así en una época tan secularizada como la nuestra. La familia tiene que ser evangelizadora hacia adentro, hacia sus propios miembros, pero también tiene que ser evangelizadora hacia afuera, hacia esos otros miembros de la familia que no constituyen el papá, la mamá y los hijos, los primos, los tíos, ¿verdad? Y por supuesto el resto de las personas que entran en contacto con nuestra familia, en el mundo laboral, en la universidad o en el colegio, los amigos, ¿no? Es decir, la familia tiene que sentirse a sí misma como una iglesia doméstica que con su ejemplo, también con su palabra, sea capaz de transmitir a los de dentro y a los de fuera
que el Señor es amor, que el Señor existe, que el Señor está pendiente de sus hijos y que lo mejor que nos puede pasar en la vida es haber encontrado al Señor. Cuando en la familia se vive la presencia de Cristo en medio de ellos, tal y como el Señor prometió, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando en la familia se vive así, la familia se convierte en un polo atractivo. La familia se convierte en algo que a los próximos o a los alejados les interesa, les interpela, les llama la atención. Por eso nosotros, miembros de una familia, tenemos que ser conscientes de la enorme capacidad evangelizadora que puede llegar a tener una familia. Si te ven tener una relación sana con tus hijos, si te ven tener una relación sana con tu esposa, con tu marido, tener una relación de apertura hacia los abuelos, de apertura hacia los enfermos, de apertura hacia la gente que está sufriendo, todos se van a preguntar inevitablemente ¿dónde está tu secreto? Y te lo van a preguntar. Oye, ¿por qué vosotros sois así? ¿Es que vosotros no tenéis problemas? ¿Es que vosotros no discutís nunca? ¿Y por qué tus hijos son capaces de hacer estas cosas que los míos no lo hacen? Y tú puedes entonces hablarles de tu secreto y decirles, mira, es que el Señor es el cimiento y el cemento. El cimiento porque es la base y el cemento porque es la ligazón, la atadura, lo que une a los miembros de nuestro hogar. No somos distintos de los demás, no somos distintos de ti, no somos distintos de los problemas que tú tienes. Lo que pasa es que desde el principio hemos puesto las bases de una familia cristiana. Fíjense, por lo tanto, de nuevo en estas 5 notas típicas de una familia que quiere ser una familia en respuesta a la llamada de Jesús. Una familia que responde a la vocación individual, colectiva del Señor a la santidad en familia. Una familia donde hay amor humano, es decir, donde se intenta no hacer el mal, y donde hay amor cristiano, donde se intenta hacer el bien. Una familia, por lo tanto, donde se procura ponerse en el lugar del otro, no le hagas al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran, pero donde se intenta ir más allá teniendo un amor típicamente cristiano, un amor por Jesús, un amor que ama el primero, un amor que es capaz de volver a empezar, bueno, todas las notas, las 7 características que les dije en el programa pasado. A la vez, esa familia, además de tener estas características de no hacer el mal y hacer el bien, tiene que ser una familia donde se viva la unidad y el respeto a las legítimas diferencias, donde no se intente la uniformidad, pero donde a la vez ese respeto a las legítimas diferencias no se convierta en anarquía. Esta tiene que ser una familia abierta, pero sin que esa apertura al resto de la familia o a las personas de fuera de la familia, incluso a los extraños, sin que esa apertura se convierta en una causa para la desunión o para que cada uno haga lo que le dé la gana. Tiene que ser una familia generosa, pero una generosidad que sea equilibrada, que sea madura, por supuesto, no una generosidad que ponga a la familia, por ejemplo, en aprietos o en problemas económicos, en situaciones desesperadas. Tiene que ser una familia iglesia doméstica, una familia evangelizada, con el Señor en medio de ella, que vive el Señor porque hay amor recíproco entre los miembros de la familia, pero a la vez tiene que ser una familia evangelizadora, una familia que con el testimonio, con la palabra, sea capaz de convertirse en luz que brilla en la oscuridad, sea capaz de atraer a los demás que se quedan impactados e interpelados por la armonía, por la paz, por la belleza, por la unidad, por el respeto, por la generosidad, a la vez por la intimidad que se vive en la familia. La familia, de este modo, tiene ese timbre, esa característica propia de una familia cristiana. Bastaría con vivir estos 5 puntos para que la familia fuera aquello que el Señor quiere que sea, una luz que brilla en un mundo que está cada vez más en la oscuridad. Hacemos una pausa y vuelvo enseguida. Hasta ahora mismo.
Bien, amigos, les he hablado hace un instante de esas 5 notas características de una familia cristiana. Seguramente algunos de ustedes habrán dicho, pero qué bien, ¿no? Y habrán corrido a coger un bolígrafo para apuntarlas. Les recuerdo que aparece siempre mi correo electrónico y con mucho gusto les doy más información acerca de ello, ¿no? Aparte de que son las características propias que nosotros intentamos enseñar a las familias de los franciscanos de María. Pero quizá a algunos les haya parecido todo como muy ideal, muy difícil, muy inaccesible para su situación particular. Por eso quiero dedicar estos últimos minutos del programa de hoy a volver a una idea que les di la semana pasada y que creo que es fundamental recordar. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos supermanes, nosotros no somos perfectos. Es decir, a veces las cosas están por encima de nuestras posibilidades, a veces las cosas las hacemos mal o es una cosa que hay que hacer entre varios y tú estás poniendo toda tu parte para que tu familia vaya bien, pero tu cónyuge no lo hace o tus hijos no lo hacen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo creo que hay que asumir la vida de familia y sobre todo la vida de familia cristiana, una vez más se lo digo, desde la perspectiva de la unión con el Señor. Tú tienes que hacer todo lo que puedas, pero tienes que aprender a ponerlo todo en manos de Dios. Porque no todo depende de ti, incluso lo que depende de ti, que es mucho lo que depende de ti, por desgracia, porque eres una persona limitada, porque eres una persona pecadora, pues no siempre haces las cosas como quieres hacerlas, como ves que deberías hacerlas. Por eso creo que es muy importante en la familia cristiana, por supuesto, tener las ideas claras, 7 puntos típicos del amor cristiano, 5 características que tiene que tener la familia cristiana. Y pero yo soy un ser humano, y soy una persona frágil, quiero vivir la unidad o quiero vivir el respeto a las legítimas diferencias, pero me sale el carácter y echo todo a rodar. O quiero ser una persona generosa, pero resulta que tengo el problema del consumismo y no consigo ser lo generoso que veo que debería de ser. O así cualquier otro aspecto, ¿verdad? O quiero ser una persona que evangelice y me da vergüenza hablar de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Tener unas metas, lo primero. Saber a dónde tengo que llegar, lo primero. Pero tener muy claro que tengo a mi lado siempre a Dios. Por eso, el individuo y la familia, el individuo cristiano que forma parte de la familia compuesta por individuos cristianos, tienen que ser personas que una y otra vez van a la fuente de Dios, que una y otra vez acuden al Señor a decirle, ayúdame, yo no soy Dios y tú sí que eres Dios. Acudo a ti con humildad en busca de ayuda, Señor. Necesito tu ayuda, necesito tu luz para saber qué tengo que hacer, distinguir el bien del mal. Necesito tu fuerza para hacer el bien, porque sin tu fuerza, sin tu gracia, sin tu ayuda no puedo hacer el bien, Señor. Me experimento a mí mismo como alguien frágil y limitado, no soy Dios. Y necesito, Señor, tu misericordia para que me ayudes cuando, a pesar de la luz y a pesar de la fuerza que no me han faltado, sin embargo no he hecho aquello que tenía que hacer. Y creo que este punto, esta sana humildad que el creyente y la familia creyente tiene que tener, es fundamental. Repito, puede parecernos todo esto, puede parecerles a algunos de ustedes todo esto que les digo como una utopía, como un hermoso sueño. Digo, bueno, ¿ahora qué hago yo? Haz lo que puedas, haz todo lo que puedas y aprende a abandonarte en Dios, aprende a confiar en el Señor. Aprende también a poner a los tuyos en manos de Cristo, en manos de la Virgen. No olvides que son amados por Dios como tú eres amado por Dios. Tienes angustia y preocupación por tus hijos. No olvides que también son hijos de Dios. Aprende a ponerlos en sus manos, hacer bien tu parte y abandonarlos después en las manos del Señor. Yo creo que la oración es uno de los puntos fundamentales para que una familia y un individuo sea auténticamente cristiano. Y en esa oración, si se hace bien, de esa oración surge lo que les dije la semana pasada, ese Señor, por ti. Por ti quiero hacer las cosas, por ti quiero volver a empezar, porque si no fuera por ti, seguramente no tendría fuerzas para seguir adelante.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.